desata la carrera por la moneda. Exmandatario se lanza a la piscina y presiona al resto de los presidenciables. No me digan a mí que por temor a perder una elección no seré candidato. La moneda monitorea el despliegue en medio de alza del desempleo, alta desaprobación y las tensiones por la ley reservada del cobre. No está en la agenda y cuando una materia no está en la agenda, bueno, hay que estudiar bastante bien. Invitado, el ministro del Interior, Mario Fernández, en vivo y en la mesa de Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya un nuevo capítulo de Estado Nacional. En septiembre tenemos nuestro panel completo. Un 4 de septiembre. Francisco Vidal, muy Día buenos histórico. días. Eduardo Saspirio, Cecilia Pérez, Gonzalo Milner y Iván Mlinars. Vamos a comenzar de inmediato a revisar parte de lo que ha sido esta semana. Tenemos hartas noticias, pero ya lo veíamos en nuestros titulares. Bastante marcada la agenda política por esta declaración del expresidente Ricardo Lagos respecto a su posible candidatura presidencial. Vamos a revisar justamente una nota con lo principal y volvemos de inmediato para comenzar el análisis. Temprano y sorprendiendo a muchos a través de una declaración pública, afirmó que si el país lo considera capaz de llevar adelante una propuesta de progreso, él no se restará del desafío. Al declarar aquello, y digo, no me resto a la posibilidad de participar en este emprendimiento. Que no me digan a mí que por temor a perder una elección no seré candidato. Que no acepto que se ponga en duda que el día de mañana yo no voy por temor. ¿Cuáles son las condiciones que se Todas tienen las que dar? condiciones son de aceptabilidad. Usted misma me habla de primarias, por supuesto que sí. Igual que muchos de ustedes me sorprendí en la mañana con el anuncio. Yo creo que está bien que reconozca que es candidato, porque es evidente. A mí me parece muy bien que Ricardo Lagos plantee y sincere su interés. Y probablemente el salir hoy día a declararse disponible es para parar el proceso de desgaste de su opción presidencial. A mí me parece muy bueno que haya hombres y mujeres serias, responsables, que quieren a Chile, ¿no es verdad? Que estén disponibles para ser candidatos a la presidencia de la República. Lo que tiene que quedar claro es que es una autoproclamación, o sea, acá no hay una proclamación ni una definición de la nueva mayoría. Si vamos a tener que apoyar a algún candidato lo haremos, si hay que apoyar a Isabel Allende lo haremos, si hay que apoyar a Carola Goich también, o sea, mi disposición es amplia. Lo primero es que nosotros no vamos a renunciar a llevar una carta presidencial de la democracia cristiana. Y en lo personal, yo estoy disponible para competir con Ricardo Lagos en primera vuelta, si el Partido Demócrata Cristiano así lo estima. Está el nombre de Ignacio Walker, de Jimena Rincón, de Francisco Buenchumilla, Mariana Elwin, Yana Proboste. Yo creo que el problema aquí estaba la presidenta Bachelet, porque el expresidente Lagos hace un par de semanas atrás dijo que aquí había una crisis profunda. Y hoy día él se manifiesta disponible, por lo tanto le está poniendo punto final a este gobierno diciendo aquí yo intervengo. Ya habrá tiempo para las elecciones presidenciales. Y por lo demás, Chile vamos sin moverse, sin entrar en el terreno presidencial, ya está ganando las elecciones. Mucha gente de la política está desvalorizada, etcétera. Pero el país enfrenta graves problemas y es importante que en el mundo de la política haya quienes están dispuestos a participar y a concursar. Tengo una alta valoración de la ciudadanía, siempre he estado en temas país, con visión de Estado, y también estoy dispuesto al enorme desafío que significa conducir a Chile hacia adelante. Bien, ahí teníamos las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos. No me restaré de este desafío. Veíamos también varias reacciones que genera todo el movimiento al interior de la nueva mayoría a raíz de este adelantamiento. Originalmente había dicho que iba a ser anuncio en marzo, posteriormente dijo que iba a ser después de las elecciones municipales y finalmente vemos que hay una declaración, aunque después sale a matizar un poquito respecto a si se trata o no de una candidatura ya directamente. Comencemos de inmediato a ver cómo se mueve ahora el escenario político. Francisco Vidal, con, obviamente la representación ahí de No, yo creo que la primera... ¿El carnet de laguismo está vigente? El vocero de Ricardo Lagos, vamos. No, mira, yo creo que lo primero es reconocerle los cojones al presidente Lagos. El coraje. Porque un candidato, o sea, primero un presidente que en general, porque tuvo muchos aciertos como gobierno. También muchos errores cometimos, yo era de parte de eso. Pero lanzarse al combate
no como Bachelet el 2013, ni siquiera como él mismo el 99, sino que en uno de los peores escenarios. Solo un 5% de intención de simpatía porque sea presidente, con un gobierno que estamos muy mal desde el punto de vista de la evaluación ciudadana, con una nueva mayoría que es una montonera. O sea, el presidente es coherente con su forma de ser, con su historia. ¿Y era el momento para hacerlo? Es que no había otro, porque después, ¿esperar qué? Después había dicho primero que iba a ser No, es que la política cambia en una semana. Entonces, lo primero que te quiero decir es que refleja muy bien lo que es en su ADN el presidente Lagos. Además lo dice, ¿no? No vayan a creer que yo me achicharro aquí. ¿Ya? O sea, hay que tener coraje para lanzarse en un proyecto que, en el peor de los escenarios, para la centroizquierda. Esa es mi opinión. Segundo, la tiene muy difícil. Porque él requiere, en mi opinión, una base anchísima. Una mayoría política, social, electoral, cultural. Da mismo el nombre, hoy día se llama nueva mayoría, pero requiere eso. Y requiere a Pérez Lloma y requiere a la Camila Vallejo, por decirlo figuradamente. Entonces, en ese sentido es muy difícil, porque además tiene mucho abrazo del oso. O sea, yo me imagino, como él habló de la piscina, supongo que esta es la piscina del presidente Lagos, se acaba de lanzar, pero la tiene con nadadoras de aquí para acá nomás. Que es un poquito la vieja concertación con olor a naftalina. Y como me gusta con nombre a mí, Andrés Saldívar, Clemente Pérez, de Cortázar seguramente, o sea, nuestra, comillas, derecha. Pero para que le vaya bien, para que el proyecto funcione, requiere esta otra parte de la piscinita. Y ahí está difícil, porque si uno ve bien el desglose de los resultados de la encuesta CEP, donde obtiene apenas un 5% en la pregunta de quién quiere que sea presidente, 5% en la pregunta de quién cree que va a ser presidente. Ahora, quiero decirte y donde que tiene, perdón, empezó muy bien, donde tiene, es que justamente pensando en ese punto, en este ladito, yo creo que primero, desde lo más formal a lo más de fondo, dispuesto a ir a primaria, muy distinto al caso del 2009. Segundo, la autocrítica, pues. En la entrevista de la cooperativa, dijo que los cabros tenían razón, hoy día están en contra del CAE. Además dijo dos cosas que las estoy averiguando. Yo era ministro del Interior cuando se creó el CAE, así que las estoy averiguando. Él dice que se cometió un error garrafal de cálculo. No sé si se fijaron en ese ¿sí? comentario en la entrevista. Y segundo, ¿por qué no estuvo más encima y de haber situado el crédito solo en el Banco del Estado? Pero eso es como la estrategia de Bachelet, porque tuvo un presentimiento y que no... Pero el Banco del Estado, además, me gustó esa parte. Y segundo, lo más decisivo para esta parte mayoritaria de la vecina es que un eventual gobierno del presidente Lagos es para continuar las reformas, para mejorar las reformas. Ya, pero ahí cuando decimos este lado de la piscina, si uno ve que el menor respaldo está dado en jóvenes, o sea, su mayor respaldo está en personas sobre 45 años, clase más baja, mujeres, eso de acuerdo al análisis que se hace de desglose de la encuesta, y donde menos respaldo tienen jóvenes y en la izquierda, que es justamente este lado de la piscina. Por eso te cuando digo, hay dirigentes como Camila Vallejo que abiertamente han dicho y lo han cuestionado en varias oportunidades. Como es un hombre muy inteligente, yo lo admiro por eso, él yo creo que lo tiene claro. Pero con la vieja concertación no ganamos, ¿no? Lo demostró la historia del 2013. Iván Linares, ¿qué representa Ricardo Lagos? ¿Es efectivamente factible pensar en un cambio de rumbo con un gobierno del expresidente Ricardo Lagos? O sea, yo creo que Ricardo Lagos es un mal candidato. Lo demuestran las encuestas y su cambio de estrategia demuestra que tiene malos resultados. O sea, lo primero que hay que tener claro es que la estrategia de Ricardo Lagos y su candidatura era definir esto, hablemos en marzo. Después tuvo que acelerar y decir, hablemos después de las municipales. Y ahora tuvo que salir rápidamente a poner su candidatura arriba del escritorio porque se daban situaciones muy claras y fue la CEP. Y en eso su entorno lo ha dejado claro en todos los diarios que la CEP marca un punto de quiebre porque efectivamente estaba marcando 5 puntos, estaba lejos de Piñera, está a 2 puntos de Marco Enrique.
Y eso para un presidente, para un expresidente y para básicamente también su autopercepción y la percepción de sus amigos con respecto a lo que significa, es un fracaso desde cualquier punto de vista y hay un cambio de estrategia. Y ese cambio de estrategia es acelerar la candidatura. Pero ese cambio de estrategia quiere decir que la lectura o la tesis que hay detrás de adelantar esto es que, bueno, que no se quiere estar en la sombra del 2009. No se quiere repetir el error de que la gente diga, oye, pero ¿va a ir hasta el final o no? Bueno, lo único que ha cambiado es que sí, no, voy a ir hasta el final. Nunca lo ha dicho. Todas las declaraciones se ha cuidado para decir la situación. Y la lectura es decir que con eso se debería mejorar el resultado en dos elementos. Uno son los apoyos recibidos públicos de líderes de la centroizquierda, cosa que no ha pasado. La democracia cristiana ayer definió que seguía su camino. Si uno analiza las declaraciones del resto de los partidos y de los líderes, han sido los mismos que antes de este lanzamiento hablaban a favor de, no ha tenido ninguno nuevo, no había una avalancha. Y lo que está por verse, y es lo que yo creo que va a suceder, y eso es una apuesta, que tiene que ver con la lectura que uno hace de lo que representa Lagos y lo que quiere el país, es que en las encuestas tampoco va a remontar. Porque básicamente representa el pasado, representa una serie de cosas que no son lo que hoy día los chilenos quieren discutir. Y entonces hay un reintento de posicionar a Ricardo Lagos, de seguir insistiendo con su candidatura, pero esto va a chocar con la realidad de un país que está efectivamente en otra, que quiere otros estilos, quiere otros posicionamientos y claramente Lagos, que lleva muchos años en la escena política, es poco lo que puede efectivamente modificar la opinión que ya tienen los chilenos sobre él. Cecilia Pérez, respecto al momento de esta declaración, ¿golpea al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? ¿Una manera de decir o de ver como que ya no hay nada más que hacer en este gobierno y hay que empezar de inmediato a mirar al próximo? Las últimas 2 semanas hemos venido sabiendo por distintos dirigentes de la nueva mayoría que la nueva mayoría terminó. Y lo que hace el presidente Ricardo Lagos es decir, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet terminó. Y es complicado porque todavía quedan 16 meses donde las esperanzas que muchos teníamos de que hubiese un cambio de rumbo, que hubiesen rectificaciones a reformas que le han hecho tan mal a Chile, pudiesen tener un sentido de país más positivo. Hoy día Ricardo Lagos dice, se termina la nueva mayoría, pero también se termina el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero yendo al anuncio en sí, a mí no me causó ninguna novedad. Muchos lo vieron como una especie de proclamación o más bien de disposición. El presidente Lagos ya lo había dicho y había sostenido, al menos en una oportunidad, que eventualmente estaba disponible. Y no deja de decir algo distinto en esta oportunidad a un día de la Junta, corrígeme Eduardo, ¿cómo se llama? De la Democracia Cristiana, Junta de la Democracia Cristiana, donde efectivamente es donde tiene más apoyo que públicamente. De hecho, el gran apoyo es el exministro Jorge Burgos, que lo dijo expresamente. Él dice, no me resto, con ciertas condiciones, no conocemos esas condiciones, no muy diferente a lo del 2009, claramente no va a haber una peregrinación a Caleu, no están las condiciones, sin duda debiese ser por primaria, pero yo siento que viene a meter un poco de ruido al interior de la nueva mayoría. No ¿Solo la nueva mayoría? Y eso es lo que te creo que hoy día viene declaración del expresidente Sebastián No Piñera con nosotros, y te voy a decir por qué. En la nueva mayoría hay muchos candidatos que quieren ser candidatos, otros que están promoviendo que sean candidatos y otros que pueden ser candidatos. Y esa es la realidad. Hay un síndrome que yo no voy a decir el apellido porque suena muy feo, pero que pasó en la elección pasada con un candidato a la democracia cristiana, que es el síndrome de mirarse al espejo, levantarse y decirse, espejito, espejito, quiero ser candidato. Y los resultados terminan siendo nefastos, porque no basta con querer ser candidato, tienes que tener un apoyo importante. Y aquí uno al menos tiene 3 candidatos que pueden ser, o 3 personas que pueden ser candidatos, que representan 2 de ellos, uno porque lo ha dicho, otro porque lo siente y otro porque lo ha expresado en más de una oportunidad cosas distintas, que es Isabel Allende, que es el presidente Ricardo Lagos y que es Ignacio Walker, el amigo de Francisco Vidal. En el caso de Isabel Allende, en el caso de la senadora Isabel Allende, ella tiene una profunda convicción que lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Bachelet va en el camino correcto. Y lo ha señalado y lo ha apoyado y lo debiese profundizar si eventualmente ella fuese presidenta el 2018. En el caso del presidente Lagos, no teniendo esa convicción, él habló de crisis institucional, de crisis política, de crisis de confianza. No quiero recordar la historia un poco de todas las cosas que ha hecho estando la presidenta Bachelet en el cargo, incluso fuera de Chile. Él señala en su declaración que va a profundizar las reformas. Estas reformas, como un guiño
a la mitad de la piscina a la izquierda, como decía 2 tercios. Francisco Vidal. ¿Ah? Como un guiño hacia esa izquierda que no lo quiere, hacia esa izquierda que no le cree, a esa izquierda que lo acusa de, comillas, privatizar el país a través del sistema de concesiones. Y él dice, voy a profundizar las reformas. Bajo esa línea, si Ricardo Lagos cree, se convence, se presenta como candidato para seguir la misma línea al gobierno de la presidenta Bachelet, vamos a tener un muy mal segundo tiempo, porque ya se ha demostrado que el gobierno de la presidenta Bachelet ha sido un mal gobierno para Chile, por la implementación de las reformas, por el no entender el diagnóstico de lo que Chile pedía, y por lo tanto si siguen en la misma línea y no se dan cuenta que hay que rectificar muchas cosas para que este país vuelva a crecer, para que vuelva a haber empleo y etcétera. No quiero hacer una lista de supermercados. El camino de lo que ha anunciado Ricardo Lagos no es el correcto. Y ahora, dato curioso, en la línea de lo que dice Iván también. En la encuesta CEP, uno puede ver muchos desagregados y todos nosotros cuando salen las encuestas nos ponemos a estudiar más bien el desagregado más que el título. Y hay un dato que no es menor. Durante el campo CEP fue cuando el expresidente Ricardo Lagos tuvo más exposición a nivel comunicacional, con más intención de candidatura presidencial. Y fue donde más bajó su adhesión ciudadana, llegando al 5% de adhesión espontánea. Ahora, ¿eso pasa solo con Ricardo Lagos? No le pasó al presidente Piñera. Y ahora voy a lo que tú me preguntabas. En el caso nuestro, ¿no se complica? No. Nosotros hemos, más que una estrategia, acá hay una definición de quién, para mí, lo dije el primer día, es el único líder de la centro-derecha que tiene posibilidades de llegar a la moneda como es el expresidente Sebastián Piñera. Él dijo, en marzo voy a tomar una definición y en marzo la va a dar a conocer. ¿Significa eso que no esté apoyando como líder de la oposición a nuestra coalición Chile Vamos? No, porque ha recorrido ya 10 regiones apoyando a nuestros candidatos y es su deber. Yo he estado al menos en 3 regiones con él y me doy cuenta de lo que provoca en la ciudadanía. El vuelva se repite cada día, pero eso no cambia por lo que ha señalado Ricardo Lagos. Eduardo Zafirio, ¿es Ricardo Lagos el mejor liderazgo que tiene la nueva mayoría en estos momentos, la mejor carta para las presidenciales, o podrían eventualmente surgir otras figuras mejor posicionadas? Lo que pasa es que entrar a discutir en base a la encuesta CEP las posibilidades presidenciales a mí realmente me parece un chiste. Y la semana pasada Clarisa Hardy y yo tratamos de eludir eso, yo diría que por autorrespeto, porque el dato de la CEP, y lo voy a vincular con el tema de las razones por las cuales Lagos hace esta declaración el viernes. El dato verdadero, el dato duro, es que prácticamente 2/3 de los chilenos, a 1 año y medio de una elección presidencial, que en el fondo es menos porque hoy día hay primarias legales, vale decir, los plazos se han adelantado, no se atreven a mencionar un nombre siquiera. Eso muestra un cuadro de desconfianza, escepticismo, de crisis de la política y de los liderazgos muy fuerte. Todo está claro que con el 5% uno no tiene ganada ninguna elección, pero con el 14% tampoco, y cuando hay 2/3 que están en esta posición. En segundo lugar, este cuadro tiene una segunda característica que es causa y efecto al mismo tiempo, una fragmentación completa dentro de los bloques políticos que legitima que prácticamente cualquier persona, por eso entiendo que hay cerca de 29 precandidatos presidenciales, o habían, diga por qué yo no, en medio de esta crisis de enorme representación, que la encuesta CEP lo único que hace es dejar al desnudo, porque este no era un dato nuevo. Y en tercer lugar, yo creo que Lagos sabe algo que parece razonable, que hay expectativas de un, comillas, buen resultado en la elección municipal para la centroizquierda. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no sabemos cuántos van a votar siquiera en esa elección, y esto puede ser en un cuadro de participación sumamente baja. Pero a mí me parece que razonablemente a la centroizquierda le va a ir mejor que a la derecha en esa elección. Y yo creo que bastante mejor. Y eso es lo que produce, creo yo, estos 3 factores, los que producen la declaración de Lagos, que, atención, es una declaración donde tampoco se cierran las puertas porque se ponen ciertas condiciones. Y yo personalmente creo que en el caso de la centroizquierda, cualquiera sea la fórmula, 1 o 2 candidatos, aquí el agrupamiento tiene que intentar producirse en base a lo menos a 3 definiciones gruesas.
Y yo espero que no solo Lagos, sino que todos, aquí, quienes aspiren a esto, los enfrenten. Uno, calidad de la política y probidad. Este es un problemazo hoy día en la sociedad chilena. No se puede seguir con este nivel de mediocridad y con estos focos que van mostrando que si esto no lo detenemos, podemos entrar más temprano que tarde en un cuadro muy complejo desde el punto de vista de lo que es el saqueo al Estado o los negociados con el sector privado. En segundo lugar, creo que hay un tema que es esencial y que Lagos lo insinúa esto, o casi lo dice, que es que con un crecimiento potencial del 3% en la economía no vamos a llegar muy lejos en materia de tareas de cambio social, superar la pobreza y proveer de bienes públicos de calidad que cada vez van a ser más exigidos justamente por la situación en que hoy día se encuentra el país. Y en tercer lugar, la reforma es un tema clave, pero yo supongo que en la centroizquierda habrá completa claridad que las reformas suponen hacerse pulcramente, ejecutarse sin déficit técnico, con mayorías políticas, porque de lo contrario, uno lo único que consigue es deslegitimar el cambio social en democracia, y eso es fatal para las corrientes político-culturales que están detrás de la nueva mayoría, que es básicamente el mundo socialdemócrata y el mundo social cristiano, que ha tenido como sello distintivo los socialdemócratas frente a una izquierda más maximalista, los demócratas cristianos frente a una derecha tradicionalista y que no quiere cambio, promover el cambio social gradual, sustentable, pero profundo, en el marco de las reglas del juego democrático. Y eso, si alguien tenía dudas, supone no solo buenas intenciones, sino que lo que, como se dice ahora tan ciúticamente, elenco. Yo preferiría hablar de cuadros políticos y técnicos que sepan cómo se prepara este guiso y que lo tengan claro antes de prender el gas, porque de lo contrario terminamos con la casa llena de humo. Y esas debieran ser, pienso yo, las 3 tareas que cualquier candidatura de centroizquierda debiera enfrentar. Y esto significa romper huevos. Significa romper huevos porque aquí hay mucha gente que se beneficia del asalto al Estado, que no quiere salir de los cuadros de primera línea. Necesitamos una renovación urgente y yo celebro lo que está haciendo la democracia cristiana en materia de elaboración programática, porque había prácticamente 1/3 de gente menor de 32 años en el encuentro de hace un par de semanas. Por ahí va la cosa, pero no son solamente nuevos cuadros técnicos. Necesitamos que esos jóvenes también pasen a la primera línea política, y no solo en la ADC, en toda la centroizquierda. Enfrentar el tema del crecimiento, porque este es un crecimiento mediocre, no estamos en crisis, esto no es Brasil, no es la situación de Argentina, no es la situación del promedio de América Latina, incluyendo México, pero esto no nos da para el cambio social que tenemos que promover. Y por supuesto, continuar con las reformas, completar las reformas de este gobierno que no queden plenamente ejecutadas y plantearse una nueva carta de reformas, pero con espaldas políticas y técnicas. Gonzalo Miller, ¿cuál es el efecto político, a tu juicio, que genera la declaración de Ricardo Lagos? Si es que lo tiene o no, si es que efectivamente desata esta carrera presidencial o no. Yo creo que tiene un efecto tectónico en el mundo de la centroizquierda. O sea, hay que ver, controló la agenda. ¿De qué estamos hablando? Absolutamente. En eso el expresidente Lagos lo hizo con inteligencia, sin medir mucho el daño colateral, eso sí. Porque claramente pasa a llevar a la presidenta y a su gobierno, le pone fin. Es muy extraño que un candidato del Partido Socialista no pronuncie la palabra nueva mayoría nunca. Se supone que es un candidato que aspira a proyectar algo. Es muy raro que un candidato del Partido Socialista tenga que explicar, y solo contra una contrapregunta, que está dispuesto a continuar algunas de las reformas. Entonces el planteamiento de Ricardo Lagos es evidente. Yo creo que es el último aletazo del mundo socialdemócrata en la nueva mayoría. Y parte de una canción que se viene desarrollando hace mucho rato, que es de que ese mundo se siente atrapado. No cree en lo que está haciendo este gobierno, no lo comparte, lo critica abiertamente. O sea, ya nos hemos acostumbrado. Sí, aquí Mariana Elwin, hay mucha gente de ese mundo, José Joaquín Brunner, ya destempladamente en contra de lo que está haciendo este gobierno. Yo creo que esa es la candidatura de Ricardo Lagos. Es el último aletazo de ese mundo, a ver si hay un reencantamiento, si se pueden reempoderar, si pueden volver a acceder al eje del poder. Y eso es lo que describe Pancho genialmente, digamos. Porque ese mundo está apretado en 1/3 de la piscina. Y yo creo que esa descripción es más correcta que decir que la democracia cristiana está en ese tercio, porque la democracia cristiana se reparte en la piscina
a lo largo de toda la piscina. No es lo mismo en la Mariana Elwin que la Yana Proboste. Absolutamente. Entonces, para el candidato Lago, ¿no es cierto? Para el candidato Lago, no es fácil. ¿Por qué? Porque yo creo que no cumple el único requisito que lo haría que se, como él usa una frase, que se reúnan las voluntades detrás de él. El único requisito para que eso se produjera realmente es que él lograra espantar el fantasma del 2009, lograra espantar el fantasma de la derrota, es decir, fuera un candidato que asegurara el triunfo. Y eso ordenaría eso. No lo cumple. Y yo creo que cuando habló de marzo, habló de noviembre y decidió hablar hoy día, a mí me suena mucho más por la lista de requisitos, mucho más exigentes que los del 2009, en una posición mucho más desventajosa del candidato, pero sus requisitos más exigentes, a mí me suena más esto a un tour de despedida que realmente a una candidatura que se va construyendo hacia el futuro. A mí me suena mucho más a eso, porque pedirle hoy día, fíjate lo que pidió, que se reunieran las voluntades detrás de él. Van a empezar a pasar las semanas, y ¿qué nos vamos a dar cuenta? Lo que dijo Iván, que no va a haber declaraciones de personas sumándose a la campaña de Ricardo Lagos. No va a haber partidos proclamándolo su candidato. Ayer tuvimos un primer episodio, la Democracia Cristiana, que es quizá donde tiene mayor cantidad de adherentes, no logró infiltrarse dentro de la lógica con la que está actuando la Democracia Cristiana. Que si bien no le cerró la puerta, uno escucha a la Democracia Cristiana y lo único que tienen en común es decir, hablar de un candidato demócrata cristiano. Claro, mantienen la voluntad de llevar un candidato propio, ya sea a primarias o a primera vuelta, no se ha definido todavía. Entonces uno dice, bueno, Ricardo Lagos, ¿qué está haciendo? ¿Está construyendo una campaña o en realidad está diciendo, a mí la frase que para mí es clave para entender, como siempre el subconsciente de las personas, no son sus primeras frases, sino son estas de dice, que nadie diga que tuve temor. Eso es lo que salió a espantar el presidente Lagos. Que nadie le diga que la encuesta CEP había matado su liderazgo. Que nadie le dijera que el no tener un apoyo suficiente, él no se iba a atrever. Que solo iba a ser candidato si es que veía la luz para ganar. Eso es lo que salió a espantar. Pero yo tendría mucho cuidado de sobreestimularse en torno a lo que significa este anuncio de Ricardo Lagos, el candidato. Yo creo que rápidamente la elección municipal, la frialdad con la que lo recibió el gobierno, la presidenta lo recibió con una frialdad increíble. No fue capaz ni de una sonrisa dedicarle a la vuelta del candidato Lagos. ¿Y por qué no? Porque ellos están enfrentados. Entonces, el candidato de la continuidad de Michelle Bachelet va a ser Ricardo Lagos. No tiene cómo serlo ni ideológicamente, ni programáticamente, ni siquiera por simpatía personal. Iván Linares. Sí. Estamos en los análisis psicologistas. No, estamos en una terapia. Pero bueno, la idea es tratar de hacer algún análisis. Vamos a los hechos, porque yo creo que una de las cosas que es innegable es que la encuesta CEP fue utilizada por Ricardo Lagos para tomar decisiones y cambiar su estrategia. Entonces, si a uno no le gusta que se ocupe la encuesta CEP para analizar esto, es lo que hizo Lagos. Entonces, es un dato de la causa, su entorno lo publicó en todos los diarios. Es obvio. Y luego, yendo a lo precisamente que tú planteabas, Eduardo, uno puede quedarse con esta frase de Lagos de ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Cuando Eduardo nos propone, dice, bueno, veamos el vaso medio lleno. El vaso medio lleno de Lagos es el 5% de apoyo y el vaso medio vacío es un 60 y tanto % de gente que hoy día no manifiesta una posición. Pero es un voluntarismo gigante de pensar efectivamente de que una persona que tiene una trayectoria y una exposición de como ha tenido Ricardo Lagos va a revertir que hoy esa candidatura o ese funcionamiento va a ir a capturar ese 60% que hoy día no tiene opinión. Y lo digo precisamente por los temas que tú planteaste, Eduardo. Tú planteaste que la probidad iba a ser clave en la próxima elección. Y entonces uno va a ver la historia de Ricardo Lagos con respecto a los temas de probidad y es cosa de agarrar los diarios y ver qué es lo que pasó en su gobierno, Mobgate, una serie de cosas que hubo todavía un acuerdo nacional para revertir una situación de ese tipo que tiene que ver con la probidad. Entonces, ¿está formalizado es positivo. ¿Está citado por algún fiscal, Lagos? Mira, Eduardo, si te molesta lo que estoy diciendo, no me interrumpo porque deja terminar la idea. Pero sé serio. ¿Cómo puedes decir eso? Acabas de proclamar al medio que está a punto de ser formalizado y te vas contra Lagos por lo que pasó en el Mobgate, donde él no fue ni siquiera cuestionado. Cuando pongan a medio con discusión en el programa, lo discutimos completo, pero ahora estamos hablando de Lagos. Y Lagos... Diga decir lo mismo, pero déjame...
la barra del agua aquí. Dale, Iván, terminemos. Por Terminemos favor. la idea. Voy a terminar la idea. La coherencia. Y segundo punto, el tema de la pulcritud en la definición y en la construcción de políticas públicas. Ese fue el segundo tema que tú planteaste. Y nos vamos a Ricardo Lagos y nos vamos a topar con el Transantiago y nos vamos a topar con algo que él mismo dijo. Nos equivocamos, tuvimos un error de cálculo en el CAE y por eso efectivamente tenemos hoy día a centenares de familias endeudadas por los temas de la educación. Entonces nos topamos efectivamente con los dos temas que tú planteas y el ejemplo y la historia de Lagos es la que la gente conoce y por eso hoy día lo tienen en esa condición. Entonces se pueden molestar, me pueden mirar feo, pueden interrumpir, pero Lagos por su historia y por su planteamiento, ahora se quedan callados, perfecto. Por su planteamiento. Boleros no te vamos a cantar. Por su planteamiento y por su historia. No, y por su, Boleros no. historia. Boleros no. Y por su historia Andrea. no va a subir. Entonces, ni siquiera, y eso es la contratación que hay que hacer. Entonces, el voluntarismo de mirar que hay un 60% que ir a convencer es que tremendamente esa gente ya conoce a Lagos. No como dice Lagos, que no me conocen los jóvenes. Sí, lo conocen. Su historia es bastante conocida y no es lo que quiere Chile. Francisco Villar. Sin mirada asesina, Francisco. No. Lo que Relájate sucede, ya. no, súper riguroso. Para que no caigamos como en la mierda. O sea, sostener que Lagos faltó la probidad y usar de ejemplo el Mobgate se cerró ya. La Corte Suprema falló. Y el presidente Lagos no tiene ni nada. ¿Sabes lo que molesta, Iván? Yo soy partidario de que tú al final votes por Lagos o por alguien de la nueva mayoría, al final de los finales, igual que Marcos Enrique. No, ministro Cruz, ¿no? Es que tienes que hacer el planteamiento, modesto sugerencia, pero con ropa, porque estás criticando al presidente Lagos por un tema que la Corte Suprema zanjó, y yo que le tengo mucho cariño a Marcos Enrique, su debilitamiento en las encuestas es por el tema Soquimich y por el tema del avión. Y yo lo único que quiero es que lo aclare. Está bien. Es divertido que estemos hablando de Lagos y terminemos hablando del caso de Marco Enrique, cuando no es el tema. Lo que está claro, o sea, y en eso es lo que yo quiero decir efectivamente, es que yo digo, y lo que planteé, es que los dos temas son los que planteó Eduardo. Y con respecto a la lógica y la coherencia, yo creo que el tema de la probidad no va a ser un tema en la próxima elección. Precisamente porque Piñera, que es el que hoy día va primero en las encuestas, tiene graves problemas de prioridad y va primero en las encuestas y va a seguir en esa dirección. O sea, se saca medio con Sebastián Piñera. Entonces, brillante. si el tema va a ser la prioridad, ninguno de los que hoy día están arriba de la mesa va a poder ser candidato. Eso es con seriedad lo que estamos hablando. Listo. Ninguno. Despejemos, porque hoy día cuando dicen estamos en el barrial, hoy día todos están en el barrial. Pero solo un punto. Y ese es el tema. Entonces, después cuando pero, por favor, si después el tema de la coherencia con respecto a los temas es Eduardo el que nos plantea que la pulcritud en las políticas públicas es un tema fundamental, y si analizamos las políticas públicas que implementó Lagos, vamos a encontrar severos errores. Y eso, si cuando dice los jóvenes no quieren votar por él, es porque él creó el CAE y hoy día puede decir tenemos graves errores, pero ya lo hizo. Entonces, vamos a discutir sobre qué, sobre el pasado en la elección. Y la discusión no va a ser sobre candidatos de futuro y candidatos de pasado. Y en ese sentido, la candidatura de Marco pueda tener todo lo que hoy día pueden estar, todas las cosas que haya que aclarar, pero claramente, a diferencia de Piñera y a diferencia de Lagos, es una candidatura con mucho más futuro que pasado. ¿Quieren respuesta aquí, Eduardo? Cecilia Pérez. Cecilia. No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo le encuentro toda la razón a Eduardo. O sea, si nosotros nos negamos como clase política a poner varas importantes de probidad y seguimos en el charco, la verdad que con futuro, sin futuro, con mejores eslóganes o sin, vamos a tener no solamente mayor abstención, sino que dudas legítimas finalmente de nuestra democracia. Si va a ser la vara de la probidad, a mí me parece muy bien, pero en el contexto correcto. En el caso que enuncia Iván de Mobgate, efectivamente, el presidente Ricardo Lagos no tuvo ni una condena, no tuvo ni una mención en los juicios siquiera. Hubo un ministro condenado, que fue el ministro Cruz. Por lo tanto, hubo ahí algo, nadie puede decir que no pasó nada con el Mobgate o el Mapsete, lo hubo. Se rectificó un gran acuerdo que en su minuto prestó apoyo el ex senador Pablo Longueira, que permitió mejorar, yo creo que tienen que seguir mejorándose, las condiciones del Estado. En el caso del presidente Piñera, Iván, tú me vas a perdonar, pero no existe ni una investigación, ningún procesamiento en el cual esté él involucrado. A diferencia de Marco Enríquez Ominami, que no solamente lo más probable que sea formalizado, sino que ante el país mintió. Y eso es lo grave.
Porque acá no solamente, y creo que no lo he dicho una sola vez, acá no solamente es grave ser condenado por la justicia, sino que es mucho más grave cuando te condena la ciudadanía por mentir. Él dijo que el famoso avión no había sido parte de un préstamo, donación, etcétera, de una empresa hoy día involucrada en corrupción en Brasil, sino que había estado dentro de una factura que estaba en el CERVEL declarada, y eso quedó demostrado que no. Entonces, lo único que quiero decir yo, subamos el debate hacia arriba exigiendo cosas mínimas que siempre se exigieron a los políticos que parece que hoy día fueran obvias, como es la probidad, que en definitiva es no exigirlo. Yo me niego a no exigir ser probo. Iván, dame un segundo. Eduardo Zafirio. Bueno, lo bueno que tiene este programa es que se graba y se sube. Yo partí diciendo que no quería hablar del tema de qué significa la CEP desde el punto de vista de las posibilidades presidenciales, porque a mí me parece que la lectura seria de la CEP es que la elección está abierta. Está abierta. Con el 62%. Está abierta en el marco de los dos grandes bloques, me parece a mí. No veo yo que uno pueda decir aquí va a irrumpir alguien desde afuera y esto va a cambiar completamente. Es posible, pero no es probable, para ser lógico. Yo no mencioné ni el 14% de Piñera, ni el 5% de Lago, ni el 3% de Marco Enrique Minami, hasta que ya había sido mencionado por 2 o 3 panelistas anteriores. Pero para decir justamente que eso prueba que la elección está abierta. En el caso de las 3 tareas, yo no mencioné a Ricardo Lagos. Señalé que incluso Ricardo Lagos, en su declaración, deja abierta la puerta si no se produce ese concurso de voluntades para no ser candidato. Gonzalo agregó datos nuevos. Yo señalé 3 tareas generales. Yo le exigiría a cualquier candidato de la centroizquierda, y no le puedo exigir, pero no se lo puedo exigir, Cecilia. Yo tengo que partir hablando de lo que es el bloque con el cual yo tengo simpatías ideológicas. Calidad de la política y probidad. ¿Por qué? Porque la política hoy día en Chile se está desfondando también en calidad. Y lo vemos todos los días. Y hay una amenaza en la probidad en otra escala. Porque aquí se han vulnerado legislaciones, han aparecido escándalos mayúsculos, la cosa todavía es controlable, pero yo no quisiera que entráramos muy rápidamente en el terreno de otras democracias del barrio. Tenemos un desafío de subir el crecimiento, porque con un 3% no vamos a llegar muy lejos desde el punto de vista de los desafíos de justicia social y de cambio. Y por último, yo hablé de reformas pulcramente ejecutadas, pero no tengo ningún problema en extender el concepto a lo que me plantea Iván Mlinars. De que en definitiva esto es para el conjunto de políticas públicas. Él marca un punto. El Transantiago en su diseño y en su ejecución es un estudio de caso de cómo no hay que hacer las cosas. Y justamente yo espero que se tome en serio lo que es la situación del país, la próxima elección presidencial, por la mayoría de los actores relevantes, los que van a congregar el grueso del voto en primera y luego en segunda vuelta, para poder mejorar la calidad de la política y enfrentar desafíos del país que, atención, son cada vez más exigentes. Este país, con $24.000 per cápita, requiere políticas públicas de altísima calidad. Y esto, a mi juicio, implica un nuevo agrupamiento. Y no estoy hablando necesariamente de nuevos agrupamientos ideológicos, estoy hablando de nuevos cuadros, otras prácticas, otra calidad técnica y política. Gonzalo Miller, Francisco Vidal y... Bueno, yo creo que parte del vía crucis que puede vivir el candidato Lagos es este. ¿Un cortito? Adelante. Lo que pasa es que la observación de Iván, también tratemos de mejorar las cosas entre nosotros. Efectivamente cometimos errores, y yo me pongo ahí, en el diseño del Transantiago, está claro, en el tema del CAE, que el propio presidente lo ha dicho, por ponerte 2 ejemplos así fuertes, pero también reconozcamos que se hicieron cosas positivas. La reforma procesal penal, que empezó con el presidente Frey, se hizo bien, el auge, como una reforma brutal, que tiene insuficiencias, obvio. Entonces, tampoco esto es blanco y negro. Entonces, si estamos a un año de la campaña... Por eso muchos extrañan a la concertación. ¿Te fijas? A un año, si tú centras al presidente Lagos solo en el Mopocate, en ese tema, solo en el CAE, no es la historia completa. Eso es todo. Gonzalo, y Claro. ahí cerramos. Parte del vía crucis que puede vivir el candidato Lagos es este, que hay un sector importante de la izquierda chilena que no lo traga. Sí, pero la y cantidad no más le fuerte cree. es la de la derecha. Y en eso, Primera vuelta, sí, tampoco. lo que pasa es que en eso, Además, es mucho, yo he escuchado, y lo creo que lo comentamos la semana pasada, yo estuve en una radio en Valparaíso y yo miro el discurso de Boric, de la izquierda autonomista, que no es exactamente el de Iván, pero es parecido al que tiene Iván,
no ven válida ya esa extorsión. De decir, tienen que votar por nosotros porque si no va a gobernar la derecha. ¿Ah? Hay muchos en este país, la derecha ya gobernó bien, tuvo aciertos, tuvo errores, pero en el promedio es un muy buen gobierno. Y eso, entonces, de parar a la derecha, yo creo que ese discurso ya no corre. Y menos para esa izquierda en términos de que una extorsión. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema de fondo, no solo de personalismo, sino no un problema de antipatía con el expresidente Lagos. Sí, Lagos representa un ideario socialdemócrata. Correctamente lo describe así Eduardo. Es la conjunción del mundo socialdemócrata y social cristiano. Eso es muy distinto a la receta de la nueva mayoría. La nueva mayoría tiene al mundo social cristiano atrapado y gritando que se quiere ir de ahí. No está cómodo ahí. Una parte, chiquitín. No crea que tan chiquitín. El mapa derecha. No, porque si empezamos a ordenar, se me va a quedar solo Pancho a ese lado de la mesa. En todo caso, los que se han ido a la nueva mayoría hasta aquí son más bien desde la izquierda. Digamos. No, por eso, pero no irse, no estoy diciendo irse, pero está ahí atrapado y cómodo, absolutamente. Entonces, Lagos es un regreso al mundo socialdemócrata. Y hay una izquierda que estuvo fuera de la concertación que no lo quiere y que no está dispuesta de nuevo a estar 15 o 20 años afuera del poder, prestándole los votos solamente, pero aguantando. Entonces, cuando uno mira cuáles son las obras de Lagos para su gobierno, si Lagos, para gobernar, gobernó con las ideas de la centroderecha. Eso hizo. Eso es lo que incomoda más a Iván y a un mundo de la izquierda. Lagos gobernó con las ideas de la centroderecha. Ahora tendrá que aclarar Lagos si quiere gobernar con otra idea. Pero las mismas obras, yo no voy a mencionar otras, las que tú mencionaste, el auge. ¿Qué es el auge? El auge es un derecho universal solidario, por definición, una idea socialdemócrata. Es un seguro gracias a financiado por el Estado. No se pudo formar el Fondo Intersolidario. Pancho, es un seguro. Mira tú la infraestructura, que es gran parte de la gente que le reconoce al gobierno de Lagos el gran avance en infraestructura, a través de las concesiones. Y ya lo niegan. Entonces, gran parte de la obra de Ricardo Lagos tiene que ver con un ideario que, no lo estoy diciendo yo, Pancho. La socialdemocracia que representó Lagos era una socialdemocracia que estaba muy cerca del mundo de derecha en Europa. Era la tercera vía de Tony Blair, era ese mundo que se acercó, bueno, electoralmente. Francisco Vidal, Gonzalo Miller, me interesa ese punto, pero quiero escuchar la voz de Iván Linares respecto a eso. Si efectivamente Lagos gobernó con ideas de la centro-derecha y eso es lo que genera molestia en ciertos sectores de izquierda. Yo creo que una de las cosas que hoy día pasa es que la gente, esta discusión de los socialcristianos con los socialdemócratas, los de derecha y los de izquierda, termina haciendo que el 90% no quiera ni discutir ni abrir un diario en la página de política porque no son los temas que hoy día están arriba de la mesa, porque no lo resuelven. Porque como decía Francisco hace un momento, la democracia cristiana tiene desde Mariana Elwin a Yasna Proboste, o sea, tienen casi todo el panorama de la política chilena en un mismo partido, entonces no se entiende cuando se habla de una serie de cosas de ese tipo en particular. Entonces, lo que sí se va avanzando hoy día es que las propuestas se van agrupando y los candidatos van a representar diferentes propuestas en cada momento y la elección presidencial ya se está jugando. Se está jugando hace rato y lo que hizo hoy día Ricardo Lagos es sincerar, modificar su posición, que ya venía jugando hace rato, y ponerlo arriba. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo, estoy contando lo que está pasando para llegar a otra idea. Si puedo seguir, la voy a poder desarrollar. Entonces, lo fundamental, sí, pero sí que algunos pueden hablar y otros lo interrumpen todo el rato. Perfecto. Entonces, el cuadro presidencial se está armando. Se está armando de alguna manera y está claro que Piñera va a ser el candidato de la derecha. Y eso va a armar muy parecido al panorama del 2009 y el resto de lo que está pasando sigue siendo un gran problema porque existe una serie de liderazgos, existe una serie de propuestas y estos veintitantos candidatos que nos decía Eduardo van a tener que ir decantando y vamos a ver cuáles son los que llegan a la papeleta y probablemente vamos a ir avanzando en esa dirección. La presidencial ya está lanzada y los candidatos que están jugando hoy son básicamente tres. O sea, Piñera, Lagos y Marco. Y el resto están en la disyuntiva, si uno se cae, si qué es lo que pasa, en eso está Osandón, en eso está Walker y otros. Y eso yo creo que eso, y Jorge Tarut y otros. Entonces, creo que eso es un tema bastante relevante. Pero después, y entonces analicemos el escenario. Si vamos al 2009, que yo creo que el escenario más parecido a esto,
con lo que se está haciendo hoy día, en vez de hacer lo que Francisco propone, que es ampliar, poner a discutir las ideas y hacer una serie de cosas de ese tipo, lo que están haciendo cada uno de los partidos es irse para adentro, no generar los puentes con los otros partidos para efectivamente ver de qué manera se derrota a Piñera, que es el candidato principal. Y eso no cabe ninguna duda a vencer hoy día por la centroizquierda. Vamos a seguir. Y por último tema, lo que Lagos está muy fuera de foco porque su entorno, y que es la pregunta que venía al comienzo, su entorno se pone a hablar de que la ultraizquierda es la que hoy día está boicoteando a Lagos. En este código que tú preguntabas si es la izquierda, si no es la centroizquierda. Pero los que no quieren a Lagos son los que andan en el Transantiago. Los que no quieren a Lagos son los que están endeudados con el CAE. Y eso no es gente de izquierda, no es gente nada, es la gente que está ahí. Entonces, creo que sin ninguna duda son los ciudadanos de calle y los que sufrieron las políticas que se gobierno. Vamos a seguir con el análisis, tenemos mucho más que seguir conversando, pero a la vuelta de la pausa en este domingo, primer domingo de septiembre, que estamos además celebrando ya 10 años. Estamos celebrando 10 años de Estado Nacional. Sí, pues, comenzamos ya oficialmente las celebraciones. Vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso con nuestro invitado, el ministro de Interior, Mario Fernández. ¿Qué necesitas para estar saludable? Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional, seguimos analizando esta semana política y le damos la bienvenida de inmediato a nuestro invitado de hoy, el ministro de Interior, Mario Fernández. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Primero, ministro, quería comenzar a preguntarle por lo que muchos han llamado su bajo perfil en el cargo. La encuesta de IMAC del mes de agosto le da un 36% de conocimiento. Y ayer el senador Andrés Saldívar de su partido decía, me gusta un ministro de Interior con más visibilidad, aun cuando se exponga más. ¿Le ha faltado a usted exposición? ¿Le ha faltado estar más presente quizás en la agenda pública? Fíjese que yo no me había dado cuenta de eso, realmente. ¿Le parece que es un problema? No sé, puede ser, pero yo he tratado de cumplir con mis tareas, con mis deberes y mis horarios, ¿verdad? Y la verdad es que no ha estado dentro de mis prioridades la exposición o el despliegue mediático. Puede que vaya apareciendo solo eso, pero en verdad no había notado esta falta de conocimiento, no había seguido eso. ¿No es algo intencionado? No. Si se entiende por intencionado el comportarse tal cual uno es, bueno, es intencionado entonces, pero yo tengo una larga carrera pública y en todos los cargos he tenido un perfil parecido. Le pregunto por estar más presentes quizá en la discusión de los temas políticos, de la agenda, quizás tener una mayor presencia. ¿No le parece a usted que eso puede ser conveniente para el gobierno en momentos en que hay cuestionamientos al liderazgo? A ver, depende, porque, mire, yo soy profesor de Derecho Constitucional, tengo una deformación de ser muy respetuosa de las funciones de cada uno. Desde luego, entonces, en el gobierno hay voceros, hay un ministro encargado de las relaciones con el Parlamento, bueno, desde luego los ministros sectoriales, el ministro de Hacienda, que son los ministros sectoriales, y por lo tanto es bueno, creo yo, que cada ministro se ocupe de la agenda pública de sus temas. Y claro, en el último tiempo ha habido mucho trabajo parlamentario y Nicolás Izaguirre cumplió una muy buena misión ahí. Y claro, y está bien que él pueda destacarse en esa tarea. Asimismo, de lo que se discute en el gobierno, en el comité político, los lunes, por ejemplo, y con los presidentes de partidos y de bancadas, bueno, lo natural es que sea el vocero, como lo hace todos los lunes, el que entregue esa visión, y no yo, digamos. Ministro, quiero preguntarle también, lo estuvimos analizando en el primer bloque, pero me interesa conocer su visión respecto a lo que fue la declaración del expresidente Ricardo Lagos el día viernes, diciendo que él no se va a restar del desafío que implica una carrera presidencial. ¿Qué implicancias tiene para el gobierno un anuncio o una declaración como esa? Hay quienes interpretan que esto finalmente lo que hace es cerrar el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y ya empezar a pensar en lo que se viene en un próximo gobierno. ¿Cuál es su visión respecto a esa declaración? No, yo creo que, bueno, lo hizo saber la presidenta el otro día estamos ante dos procesos simultáneos que van dándose naturalmente. Y voy a explicar por qué tan temprano la carrera presidencial. Y que no tienen por qué afectarse tan directamente uno con el otro. El cumplimiento del programa de gobierno y el desarrollo de su periodo, digámoslo así,
y las campañas presidenciales. ¿Por qué inevitablemente se iba a adelantar la campaña? Es por una razón institucional también. Porque, por dos motivos. Por la reforma electoral que estableció la ampliación de las candidaturas en cada distrito. Por lo tanto, los incumbentes, los que están propietarios de sus escaños hoy día, van a tener contendores en su propio lado, digámoslo así, lo cual adelanta toda la participación en las campañas municipales, por ejemplo. Y por otra parte, la campaña presidencial se adelanta por las reformas a la ley de partidos y la reforma de probidad y transparencia en la política, porque fue echando hacia atrás los plazos y dando carácter vinculante a las primarias, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, a poco andar después del verano, ya van a empezar a cumplirse plazos para inscribirse para las primarias. Y una vez resueltas las primarias, bueno, la inscripción para la elección presidencial. Entonces, eso era inevitable por razones así de claras. ¿Pero no hubiese sido más oportuno hacerlo después de las elecciones municipales? ¿Qué cosa? Hacer una declaración de estas características bueno, que muchos consideran ha desatado la carrera presidencial al interior de la nueva mayoría. El expresidente Lagos sabe por qué lo hizo. Ese no es asunto de gobierno. Pero es bueno que, como dijo la presidenta, es bueno que las figuras que han creído que su deber es postular, como lo dijo el presidente el expresidente Lagos en su declaración, lo hagan. Eso le da realce, le da peso a la campaña presidencial y por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, del gobierno, no puede sino ser positivo que se abra un debate. Además que, desde luego, también esto permite distinguir los temas de este gobierno, del programa de este gobierno, con los temas futuros. Muchas veces en la agenda diaria se vinculan ambos problemas y es complicado para ambas agrupaciones, digamos, el gobierno y las candidaturas presidenciales que se van perfilando. Ministro, ¿usted fue a la Junta Nacional de la ADC este fin de semana? No fui. No fue. No. ¿Qué le parece la determinación de su partido de todas maneras tener la voluntad de llevar a un candidato propio, ya sea a primera vuelta o a una primaria? ¿Le parece que ese es el camino adecuado? ¿Hay diferencias también al interior del partido? Me gustaría conocer cuál es su posición al respecto. Bueno, en primer lugar, hay un acuerdo ya que es antiguo del partido. Yo soy muy disciplinado, yo tengo 50 años este año, 50 años de militancia en la democracia cristiana, entré a los 18 años, y por lo tanto me refiero con mucho respeto de esto. Hubo un acuerdo ya de llevar un candidato, y además que no es nada raro que los partidos lleven candidatos. Hay primarias y ahí se verá en enero, hay una decisión, entiendo, ya se acordó anoche o ayer, que la democracia cristiana en enero tendrá una Junta Nacional para determinar las candidaturas, los programas, digamos, la candidatura y el tipo de candidatura que presentará. Esto es, si irá a las primarias o irá a la elección directa en noviembre. ¿Y a usted qué le parece más conveniente? Porque hay distintas visiones al interior del partido. Sí, pero yo no estoy participando en el debate interno, realmente no quiero dar mi opinión sobre eso, ¿no? Eduardo Zafiro. No, es que yo quiero retomar algo que señaló Iván y que lo comparto solo parcialmente y tiene que ver con el tema de lo que ocurre con los partidos y con la Junta Nacional Demócrata Cristiana de ayer, porque hay que mirar el conjunto de los acuerdos. La Junta Nacional Demócrata Cristiana de ayer tenía 3 objetivos. Uno, que si se quiere, político obvio, que es la elección municipal. El segundo, algo que va más allá o la letra B de esto, que va más allá de lo administrativo, que es la adecuación del partido y de su estructura interna a la nueva ley, cuestión que todos los partidos tienen que hacer. Pero la ADC está empeñada en una cuestión que a mí me parece que debieran hacer todos los partidos, por razones que voy a tratar de explicar. Yo no estoy por el ensimismamiento de los partidos, pero el problema es que los partidos hoy día se han desraizado de la sociedad, de la ciudadanía, de los movimientos sociales y de los electores. Y la manera más seria y consistente de que los partidos puedan revincularse en democracia es justamente con planteamientos programáticos claros, que reflejen la identidad de cada fuerza política. Este es el desafío para el conjunto de los sistemas de partidos. Y obviamente no se trata solo de elaborar un programa o base programática, se trata de agrupar en todo el país, y la ADC está partiendo con esto, porque el encuentro de hace un par de semanas atrás, donde habíamos 500 personas, era solamente o básicamente metropolitano, cuadros,
porque no se puede llegar a improvisar con cuadros, con el elenco, como se dice hoy día. Y esta es una tarea que yo creo que es para el conjunto de partidos. Obviamente el sistema de partidos políticos chilenos es multipartidista y después habrá que construir mayorías, y este es un desafío para los dos, para todos, para el conjunto de los bloques. Pero a mí me parece que una de las cosas perversas que están pasando es que empecemos a buscar liderazgos sobrehumanos, que entre otras cosas no existen, porque aquí hay un desafío de acción colectiva, que es enraizamiento de los partidos que se han desdibujado, partidos que les ha interesado poco el tema de los contenidos y más bien han estado preocupados del reparto de cargos, y eso a mi juicio explica en una parte importante lo que nos mostró la CEP, que son estos 2/3 de ciudadanos completamente escépticos. Esto que está haciendo la democracia cristiana no tiene nada que ver con lo que puede haber ocurrido la semana pasada, son acuerdos obvios, porque cualquiera sea la decisión final que la democracia cristiana tome o que cualquier partido político tome, a esta altura, si hay una mínima autocrítica en el marco de la centroizquierda, se debiera saber uno qué quiere hacer. Se supone que uno primero determina lo que quiere hacer y después busca los socios, y no al revés, y las zonas de convergencia. Y entonces, este es un camino que yo creo que debieran tomar todos los partidos, en todos los bloques, para demostrar una mínima seriedad al momento de luego competir por el poder a nivel del Estado central y del Parlamento, porque la elección municipal ya está en pleno desarrollo. Ministro, no sé si quiere agregar algo, ¿no? Porque Iván Minas tiene también una pregunta. Sí. Yo creo que una de las cosas que, para salirnos del tema presidencial y hablar como ministro del Interior, como jefe político del gobierno, yo creo que una de las cosas que nos preocupa a los que estamos por los cambios profundos de este país es que este gobierno que partió con ese enunciado, con algunas iniciativas que iban en esa dirección, hoy día está en muy mal pie, y eso es mala noticia para el gobierno y para los que queremos transformaciones profundas en nuestro país. Entonces, creo que eso es un tema básico en el cual debemos estar de acuerdo, que no puede seguir así. Y entonces, la discusión se ha dado en torno a muchas cosas, y yo quería poner el foco en uno que creo que ha pasado a segundo plano, pero creo que es relevante, sin resolver todos los problemas, lo voy a decir al tiro, porque claramente este es un gobierno que le ha tocado bailar con la fea en muchas cosas, la crisis internacional, la situación de prioridad que se instaló, una serie de otras cosas que han aparecido dentro de que han perjudicado. Para no ser machista. Bueno, no creo que sea el tema. Yeah. La cosa es que tenemos hoy día, básicamente, y cuando hablamos de los elencos, hay una crítica que yo creo que es muy velada en que tenemos un gabinete que prácticamente no existe o que tiene un desempeño muy, muy pobre. Entonces, era una crítica que se le hizo al gobierno de Piñera. Se planteaba que el gobierno de Piñera tenía efectivamente unos ministerios y unos ministros que no conocía a nadie, y entonces fui a buscar la ADIMARC de hace 4 años atrás, cuando gobernaba con el mismo tiempo Piñera. Y entonces, más allá de las metodologías, más allá de una serie de cosas, el gobierno de Piñera tenía 9 ministros que tenían un nivel de conocimiento. Estos lo hacen bien o lo hacen mal. Saben que existen los ciudadanos. 9 ministros tenían más del 80% de conocimiento. Según la DIMAR, que salió esta semana, este gobierno tiene un ministro que tiene más del 80%, y es la ministra de Educación, que ha sido el tema dentro del cuento. Y después nos vamos a ver qué es lo que pasa con el nivel de conocimiento, es que no los conocen. O sea, entonces le pregunto a usted, ¿Es un problema que hoy día los ministros no sean conocidos por los ciudadanos? Y si no son conocidos, porque o no salen, o lo que salen no le interesa a los ciudadanos, o qué es lo que pasa ahí. O sea, porque yo creo que esto no es solamente un problema de decir, bueno, va a haber cambio de gabinete, sino que tenemos un estilo de gabinete que llega funcionando, que tiene estos resultados. Usted sabrá mejor si ha habido estrategia o no de que existan. El resultado es que hoy día los chilenos no conocen a los ministros. Entonces, cuando se dicen las reformas, las propuestas del gobierno no son comprendidas o no son conocidas por la ciudadanía, bueno, si los ministros no son conocidas, las propuestas que están llevando adelante, es difícil que el resto de la gente la conozca. Entonces, la pregunta es súper sencilla, tiene que ver mucho con su nuevo rol, una persona recién llegada al ministro del Interior, de articulador, de si hay una intención de modificar esto, si hay una autocrítica en el gobierno, y si durante los 18 meses que veremos va a haber una posibilidad de ver un gabinete más empoderado y que salga efectivamente a la calle y a la ciudadanía a explicar qué es lo que se va a hacer los próximos 18 meses. A ver, hay varios temas ahí, ¿ya? Pero, a ver, yo llevo 3 meses, todavía no, el 8, cumplo 3 meses. Y yo aclaré ya que no era mi intención ser conocido, digamos, pero se entiende que alguien que cumple una labor relevante es conocido casi
por inercia. Pero aquí yo vincularía, si es que otorgamos el valor que se le está otorgando a las encuestas, pero otorguémoselo. ¿Usted le cabe duda? No tiene un valor absoluto, desde luego. Eso es lo que me cabe duda. O sea, yo encuentro extraño esto de que toda la discusión política parta sobre la base de que los datos de las encuestas son exactamente lo que el país quiere o piensa. Ministro, entonces, pero la percepción de pero que hagamos, existe... Sí, pero hagamos una... La encuesta es solamente para graficarlo, Está bien, la sensación de que tenemos un gabinete bastante poco presente, una percepción generalizada. Bueno, yo no llego a ese punto todavía. Simplemente estoy señalando que partiendo de la base que así fuera, hay que ver la totalidad de la encuesta para cruzar las informaciones que ahí se entregan. Entonces, si hay una separación, una constatación de que hay una distancia o una brecha entre la sociedad y el poder, entendiendo por el poder todos los parlamentarios de gobierno, oposición, los ministros, todos quienes ejercen cargos públicos. Si hay una brecha, una separación, hay que tener presente entonces que en general todos son menos conocidos. Yo no sé si hiciéramos esta misma encuesta en relación a los parlamentarios, quizás tendríamos algunos datos parecidos comparativamente con lo conocidos que eran los parlamentarios hace 20 o 25 años atrás. Puede ser. No he hecho la comparación, esto es nuevo y a mí me parece interesante hacerlo, pero si vamos a tomar la encuesta como un elemento de trabajo, como hay que hacerlo, tomémosla completa y mezclemos todas las variables que están ahí para tener una opinión más fundada sobre cada una de las respuestas que el país hace. Entonces el gabinete, bueno, desde luego esto se repite mucho, pero hay que seguir repitiéndolo porque es una norma que nos rige a todos. La evaluación del gabinete la hace la Presidenta de la República. Ahora, yo debo decir que me he conocido en estos 3 meses, digamos, he conocido desde luego el trabajo que realizan mis colegas y yo creo que es un trabajo en general muy, muy bueno, muy eficiente. Y usted ha hecho, Iván, algo muy, muy certero en el siguiente sentido. ¿Será, dijo, que por eso las políticas no se conocen? Yo creo que no es por eso, no es por el mayor o menor conocimiento del ministro, pero lamentablemente creo yo que en general lo que aparece digamos, ante la opinión pública son más problemas que realizaciones, habiendo realizaciones. ¿Y eso es por ejemplo, responsabilidad de quién, ministro? un solo ejemplo, y que se ha dado a conocer, pero que a mí me extraña que no se manifiesta en las encuestas. Un solo ejemplo. ¿Ya? Hay más de 100.000 jóvenes que ya están recibiendo gratuidad en la educación superior. Más de 100.000. Y esto va en aumento. ¿Para qué decir el efecto del no pago en la educación media? O sea, hay una enorme cantidad de personas directamente beneficiadas por políticas de gobierno que parecieran no reflejarse en las encuestas. Y eso, ministro, pero eso ¿a quién lo atribuye? ¿El trabajo de quién finalmente? Porque muchas veces se ha hablado de los problemas comunicacionales del gobierno. Ustedes hagan el ejercicio de ir hacia atrás. Y eso sí que se repite siempre. Aquí hay un problema comunicacional, aquí hay un problema comunicacional. Lo dijo su ministro. Un problema, pero claro, una cosa es lo que el esfuerzo que se hace para comunicar. Aquí tenemos un ex vocero. Puede tirar el currículum Pancho Altero. Tenemos una ex vocera. Y por lo tanto, ellos dos saben esa dificultad de que las bondades de lo que se anuncia no se reproducen en la difusión y el impacto que debe tener. ¿Pero eso no ha sido un problema especialmente durante este gobierno, ministro? No sé, yo creo que es muy común a todos los gobiernos. El reclamo de las comunicaciones yo lo vengo escuchando desde siempre, desde el 90 para acá. Y se ha descartado, porque venimos hablando ya desde hace varias semanas sobre la posibilidad de un cambio de gabinete. ¿Eso está descartado? ¿Cuál es la evaluación que se está haciendo al interior del gobierno? Cambien de vocero, que entre Pancho. No. Como no, se quema el tiro, ¿no? Como no me corresponde a mí, en verdad hay una vieja frase de un antiguo político demócrata cristiano que decía, no hay nada que descartar. Porque no se sabe la presidenta decide y yo quiero reiterarlo porque así es. Y además que hay un problema de confianza y los chilenos eligieron a la presidenta de Chile con una gran mayoría. Es una gran dirigente, política también. Entonces,
ella evalúa, yo estoy cierto, ella va evaluando el trabajo de sus colaboradores y toma las decisiones. Pero no es un problema, ministro, que se mantenga la incertidumbre de manera permanente respecto a si va a haber o no va a haber un cambio de gabinete, si es que los ministros van a continuar o no. Pero es que la incertidumbre no la hemos fomentado nosotros desde el gobierno. En algún minuto alguien instaló el tema, no sé quién, pero no me acuerdo yo. Los mismos partidos de la nueva mayoría lo han bueno, instalado. Puede ser. Pero los mismos partidos de la nueva mayoría lo han dicho. la hacen en el patio de los naranjos, los partidos. Todos los lunes los partidos Está bien, políticos. bueno, pero es sobre un tema, sí, pero es sobre un tema que en algún minuto se instaló. ¿Ah? Pero por eso, ministro, yo quería llevarlo a un tema. Si nos permite, Pancho. Ya viene. Se ha dicho, ¿no es cierto? A este gobierno se le ha criticado mucho, y usted lleva solo 3 meses y es verdad. Falta de liderazgo político. Es una cosa que se va escuchando permanentemente. Falta de capacidad comunicacional. Lo marcó el punto Iván, lo marcó correctamente en mi opinión, respecto de que hay un gabinete que objetivamente es débil, no es capaz de comunicar lo que está haciendo, no tiene buena evaluación ciudadana. Entonces yo le quiero hacer la pregunta, cuando uno mira esa falta de liderazgo político, falta de capacidad comunicacional, hay un ruido de cambio de gabinete permanente, esa incertidumbre que nace en el propio patio de los naranjos. Cada tanto, ahí los presidentes de los partidos pidiendo. ¿Por qué piden? Porque quieren una rectificación, porque es un gobierno que está marcando 15% de apoyo. Usted dice, no, a la encuesta hay que mirarla en todas las variables. Yo le preguntaría, ¿cuáles son las variables que a usted lo tienen optimista? Porque las que uno conoce y hace los cruces, no encuentro mucho donde estar optimista respecto de esta evaluación. Cuando uno mira a los presidentes de partido de la nueva mayoría, uno no ve rostros de optimismo y parece que los días lunes usted no le ha entregado la información de los cruces de las variables que a usted lo tiene yo no me tan con la optimista. encuesta. Pero que usted lo tiene tan optimista. La universidad me calla, pero ahora no me porque, ministro, lo peligroso es la disociación de la realidad. Hay una realidad que está siendo negativa. Hay una realidad que está siendo negativa y ver a la segunda autoridad del país disociada de la realidad en términos de no entender que la evaluación ciudadana, no voy a decir las encuestas, la evaluación ciudadana es negativa para el gobierno. Entonces decir, bueno, ¿cómo reacciona el gobierno? Y hay silencio. Entonces a mí no me preocupa que haya estrategias de comunicación y que se den a conocer y que hagan un show mediático para darse a conocer. No me interesa eso. Pero sí un gobierno que reacciona, no un gobierno que se queda callado. No un gobierno que no tiene reacción frente a una crítica ciudadana muy fuerte. Entonces, cuando dice esa disociación de la realidad, y lo quiero llevar solo un ejemplo. Usted dijo, conoce a sus colegas ministros y según usted están todos haciendo bien su trabajo. Hay un enfrentamiento evidente, público y notorio entre los ministros Valdés, Céspedes, Rincón y Barraza. Sale un día uno a hablar de la AFP y le habla a los chilenos, desde el gobierno se entiende, ¿no es cierto?, que la micro va para allá, y al otro día sale el otro y le dice la micro no va para allá. Entonces cuando uno dice hay errores de comunicaciones, uno dice, bueno, ¿dónde está la conducción política? ¿Dónde está el ministro que lo llama y le dice, ¿sabe qué? El gobierno tiene una sola línea. ¿Dónde está ese ministro? Eso es lo que quería preguntarle. GIA, como se dice en los alemanes. Mire, a ver, hay dos temas sobre la mesa. El tema de distanciarse o de que disociarse, que la segunda autoridad del país llega y está alejado como si no viviera acá en Chile, en Santiago, no puede ser real. Es una acusación que nadie podría hacerla, un comentario que no se puede hacer. ¿Ah? Entonces, como las personas no son ignorantes de lo que pasa por razones obvias, digamos, podría pensarse quizás que hay dos realidades también. Sí, hay dos realidades. Yo he insistido mucho, y voy a tener razón, los desafío a todos aquí. Yo he insistido mucho en que la verdadera encuesta la vamos a tener la noche del 23 de octubre. Esa es no, bueno, pero no se sostiene. Si se sostiene por lo siguiente. No se sostiene. Si se sostiene por lo siguiente. Porque, creo yo, pesa más la opinión de millones de personas que la de 1.200 personas. Pero si la pregunta una muestra. es otra. No. Pero si por eso no bueno, se pero la pregunta es otra. Si yo no estoy Gonzalo, solamente... ¿Cuál es su alcalde? No. ¿Y por quién va? ¿A quién representa? Si la nueva mayoría, que es la coalición de gobierno, es lo mismo, el mismo nombre, los mismos partidos,
obtienen un porcentaje tal de votos, el apoyo a la coalición de gobierno es mucho mayor que lo que se dice en las encuestas. Bueno, vamos a ver cuál es el valor de las encuestas, pero tomemos como si fuera así. Si fuera así, supongamos que la encuesta da cuenta de la realidad. ¿Ah? Y me hace la crítica, basado en la valoración que aparece ahí, tenemos dos ejemplos de por qué estaríamos frente a un gabinete débil, como dice usted. En primer lugar, el enfrentamiento al cual se alude entre los ministros respecto de la reforma de pensiones, o el mejoramiento de pensiones, no será una reforma de pensiones, pero el mejoramiento de pensiones que la gente en las calles está pidiendo, no es cierto eso. No, pero es que no es cierto objetivamente. Bueno, yo los invito a todos a mirar las declaraciones de los ministros. Todos los ministros, todos. Veámoslas. La única información que tengo es la que sale en los medios. Bueno, esa misma información. No, esa información, esa. Eso. ¿No están enfrentados? Esa información, veámosla. Las cuatro opiniones entregadas respecto de la cadena de la presidenta Bachelet son completamente armónicas con lo que la presidenta dijo. Se refieren a aspectos distintos de lo que dijo, pero no son antagónicos. Pero ha habido distintas miradas ahí, ministro, respecto a, por ejemplo, el 5% de cotización adicional, hacia dónde va a ir. Totalmente para el fondo, y otro dice que no, que tiene que ser compartido. Eso no es. Es que ustedes deben leer, primero, debieran leer lo que dijo la presidenta. La presidenta no señaló en ningún momento el destino del 5%. Nunca. No. Dijo simplemente el destino global, que es el apoyo a un fondo solidario. Y no hay dos opiniones en el gobierno. De ahorro colectivo. No hay dos opiniones. Entonces, por lo tanto, señaló eso e invitó a un debate nacional. ¿Y están debatiendo los ministros? No están debatiendo. No, invitó a un debate nacional. En el debate nacional se han abierto una serie de alternativas. Y desde luego que entre nosotros también pueden haber y deben haber, pues somos seres humanos y políticos, es completamente plausible de que vamos recogiendo esas opiniones que se van dando y las vamos conversando. Pero perdón, Gonzalo, pero no son excluyentes. Ministro, Gonzalo, dame un segundo. Pero no son excluyentes con lo que dijo la presidenta, con lo que el gobierno ha dicho. Pero es conveniente, ministro, que esas diferencias respecto a lo que debiera pasar, por ejemplo, con el 5% de cotización adicional, se haga públicamente antes de debatirlo de manera interna para que haya una sola mirada respecto a ese tema. ¿No genera confusión esto de que haya miradas distintas de parte de los ministros respecto a ese punto en específico, por ejemplo? Bueno, yo no he visto ninguna confusión, porque lo que impacta, ¿en quiénes podría haber confusión? ¿En los partidos políticos? ¿En la ciudadanía? No, en la ciudadanía. Bueno, en la ciudadanía, la ciudadanía ha visitado, digamos, representantes de la ciudadanía. Visitaron, yo estuve presente ahí cuando los organizadores de las marchas por la reforma de las pensiones fueron a La Moneda. Y advertimos entre ellos también, tiene una serie de visiones distintas sobre el destino del 5%. Y eso está completamente abierto porque la presidenta sí lo planteó. Es congruente decir, hay que tener un 5% de cargo al empleador, de cotizaciones, de aumento de cotizaciones, y al mismo tiempo estoy invitando a un diálogo nacional. Por lo tanto, en este minuto, todas las opiniones son bienvenidas. La presidenta no adelantó cuál era su posición. Y bueno, vamos a ver qué resulta del diálogo. Francisco Vidal y Cecilia Pérez. Francisco Vidal. Bueno, a ver, han salido muchas cosas, pero quiero reducirla, aprovechar la presencia del ministro, que además siempre me acordaba que fuimos colegas ahí con el presidente Lagos y tuvimos un adversario tremendo, Adolfo Saldívar Larraín. Por Dios, que hinchaba. Pero bueno, así es la vida. Que en paz descanse. Mira, por eso terminó mi gestión también. Claro, por eso me acordaba yo. Varios puntos. Como se expresa. A raíz de lo que dice Iván, a mí me preocupa lo que no había sacado de la cuenta tuya. Pero fíjate que el otro día me he fijado siempre en la de IMAR, en el grado de conocimiento de los ministros, a 2 años y medio de nuestro gobierno, y hay 9 ministros bajo el 40% de conocimiento, que además es muy jodido porque cuando se tiene bajo el 40% no se te evalúa. Mide, claro. ¿El caso del ministro? No, pero 3 meses. Mira, yo la primera vez... 3 meses como ministro del Interior, pero ha sido ministro... Perdóname. Es que yo soy obsesivo por los temas.
Cuando yo fui nombrado vocero por el presidente Lagos en marzo del 2003, en la encuesta del CEP de junio-julio, el vocero era el menos conocido, 29%, ahí está la cifra. El vocero del gobierno. Después... A mí no me pasó eso. Cambió. Cacarí harto después, pero... A mí no me pasó eso. Bueno, porque usted es mujer y demás. Entonces... Lo hacía muy bien. Lo hace muy bien. Por el hecho de ser mujer. No, como vocera a la derecha, espectacular. Muchas gracias. Entonces, me preocupa no solamente el número, sino fíjate que hay una gran gestión que nunca está en la crítica pública. Por ejemplo, vivienda. Salvo por el tema que resurgió de los campamentos. La Paulina Zabal es una gran ministra en un sector que no tiene las complejidades de salud, de educación, donde hay una política consolidada. No la conocen. Sin embargo, está menos del 40%. Entonces, mi problema es que lo bien que lo hace la Paulina Zabal, debería haber un esfuerzo mayor de visibilidad, porque al conocer a la ministra se sabe las políticas, en este caso, de vivienda que están bien evaluadas. Segundo tema. Ministro, yo se lo digo desde el fondo, desde el corazón de ser gobernista, pero queda la sensación de diferencia a lo que decía desde el punto de vista de la opinión pública, quizás no desde el punto de vista de el hilito fino de la política. Lo que yo percibo, los conozco a todos demás, ¿no? Que en el tema de los 5 puntos de la presidenta se levantó, por así decirlo, la postura de los 5 completos del Fondo Solidario, básicamente por Jimena Rincón y Barraza, y 50-50 de Valdés y Céspedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando eso ocurre, no ayudamos al gobierno. Perdónenme mi autoritarismo, puede ser mi paso por la escuela militar, pero, o sea, ¿saben qué más? La presidenta llamó en este tema al país al debate. Pero no a los ministros. No al gabinete al debate. Miren, yo me agarré con Andrés Velasco en el gabinete de la Bachelet 1 todos los días. Pero no, yo me puse en una condición y él también. Nunca se supo. Hasta después que le saqué la cresta. Una vez que salí del gobierno. Después se notó mucho. Ya, se notó mucho. No, y se sigue notando. Entonces creo que... Bueno, entonces mejor que se sepan ahora. ante ese destino, mejor empezar a discutir antes. Antes de la riña. Antes de la riña. O sea, es más incluso positivo lo que creo que es mejor. Que una vez que la presidenta toma una decisión, los 23 nos cuadremos. Los 23. ¿Ya? Y una pregunta, ministro, pero le reitero, desde el gobiernismo más... Desde el fondo del corazón, el alma y irredentista. Con una lágrima. Una lágrima en la garganta que ponía Juan Gabriel. No, pues, a los Reyes fue Juan Gabriel. Desde Conchalía. Pero por favor. No, ministro, mire. ¿Por qué? No vaya a proclamar el alcalde de Conchalía. Podemos perder la elección. ¿Por qué no tomamos? Esa es la pregunta, Andrea, la pregunta. Ya, vamos a la pregunta. ¿Por qué no tomamos iniciativas que nos permitirían como reencontrarnos con nuestra ciudadanía, con el 62% que votó por Michelle Bachelet en segunda vuelta? Además, que son evidentes, que están ahí como oportunidad política. Tenemos 3, 4 ejemplos. Uno se está haciendo indirectamente, que es definir de una vez por todas, con respeto a todas las posiciones, el tema del aborto terapéutico que se vota en la Comisión de Salud el martes 6. Pero tomar una decisión más de gobierno, respetando todas las posiciones. Pero después de años y años de debate en la sociedad y en el Parlamento, demos la respuesta a ese 70% que, según las encuestas, está por respaldar, respetando el 30% que ayer marchó en Santiago, sin problema. ¿Por qué no adelantamos una cosa que tiene el 56% respaldo? 0 pesos, así que Valdés puede estar tranquilo. Que adelantar la discusión sobre el matrimonio igualitario. ¿Con qué objetivo? No, de responder a la ciudadanía que está demandando cosas. ¿Por qué mucho no derogamos eso? ¿Por qué no derogamos ahora? Nunca ha habido una oportunidad política mejor
ahora que derogar la ley reservada del cobre. Recién lo pudimos hacer con la derecha en el 2009. Estamos en el 2016, reemplazándola por un financiamiento responsable, que el propio proyecto de Bachelet del 2009 y el proyecto del presidente Piñera y Alamán del 2011 lo cautela. Partamos por ese último tema, me interesa que lo responda el ministro. Y que Jorge Burgos dijo que dejó enviada la indicación al Exacto. ministro Valdés. Para todo, dado que el vocero hay voceros buenos y voceros malos, el vocero Díaz salió diciendo que la responsabilidad era el gobierno del presidente Piñera, quedó absolutamente demostrado, tal como lo ha dicho mi amigo Pancho en esta mesa, que quedó muy avanzado en el gobierno del presidente Piñera, y el exministro Burgos dice, como ministro de Defensa, le dejé lista la indicación al ministro Valdés y ahí quedó. O sea, Ministro, en este gobierno. ¿Por qué no avanzar A ver, ahora con mire. ese tema? Ya, yo voy inmediatamente al tema, pero permítame un ejemplo de lo que se dijo antes también, después de mi primera intervención, respecto de las realizaciones y la visibilidad. Mire, en la encuesta, y valorando la encuesta, ¿ah? En la encuesta CEP apareció como la mayor preocupación y la peor evaluación del gobierno el tema de la delincuencia. ¿Cómo se llama? Espere. Bueno, sí, pero apareció ahora destacadamente en el CEP y fue una de las novedades conceptuales, digamos. Bueno, al día siguiente de la encuesta fue un día jueves, el día viernes siguiente, se entregaron 200 y tantos vehículos para carabineros allá en la Escuela de Caballería de Carabineros en Pajaritos, con asistencia de la Presidenta de la República y del Ministro que habla a cargo de la materia. No salió en ninguna parte. En uno de los matutinos nacionales no salió nada. Nada, ni siquiera. Y en el otro, una foto de 2 autos, parecían los autos de los niños, los carros. Los Macintosh, sí. 5 por 8 centímetros. Yo lo medí por si tenía que armar. No, por si tenía que armar una nota de reclamo, digamos. 5 por 8 centímetros en un rincón ahí, en la página C, no sé cuánto más. Entonces, vean ustedes. ¿Por qué, si es tan sentida y es tan fundada esa demanda, y se toma una medida lo más preventiva que hay y lo más eficiente que es la presencia policial en las calles, no se dijo nada? ¿Por qué, ministro? No tengo idea yo, porque pero ahí está dando cuenta de que hay algo en relación a la cobertura de la prensa. No, Andrea, eso por ejemplo, ¿sabe por qué? Porque estaba lleno de periodistas, lleno de medios. Esa ceremonia estaban todos los medios. Pero por eso mismo le pregunto, no sé. ¿a qué lo atribuye? Pero ahí no hay. No, tampoco echarle. Estoy señalando. No. Estoy dando cuenta de un hecho extraño, de que un día aparece la delincuencia como lo más importante. Bueno, nos ha pasado todo, pero es extraño para todo entonces, pero y lo otro, y al día siguiente aparece una respuesta clarita sobre ese tema que toda la sociedad ¿Cuándo quiere. pasa eso? Entonces, Cuando cómo se maneja la agenda, un error. Ya, está bien. Bueno. Ahora, ley reservada. Dejemos que tenemos varios temas todavía que contestar. Exactamente. Además, le toca preguntar a la única mujer en este panel. Somos de la comunidad de defensa. Dejemos... Pero es lo mismo, ¿no? Es otro tema. No, después. Es otro tema. Es un portecito. Ya. Ley reservada. Bueno, aquí hay un debate enredado también, porque se dicen cosas distintas que no tienen que ver entre sí. Me explico. Respecto a la ley reservada, lo primero que hay que distinguir claramente es el control de los gastos militares, y en segundo lugar, el mantener las capacidades de defensa de Chile. Son dos cosas. O sea, no por afrontar un tema se vaya a lesionar el otro tema. Porque el segundo tema es en todo país, no estoy hablando de Chile, pero en todo país, es un tema que hay que tratarlo con la mayor seriedad. Y cuando digo seriedad, no porque diga que no se está tratando seriamente ahora. Digo nomás que hay que estudiarlo con gran seriedad, con todos los elementos a la vista y con una perspectiva de largo plazo. Entonces, por lo tanto, pero lo que desgraciadamente se está viendo es que hay una confusión aquí. Se confunden los dos planos. Entonces la crítica a la ley por temas del control de los gastos se confunde a mi juicio, con un creciente deterioro de la capacidad defensiva que Chile pueda tener por el tipo de debate que se está produciendo. Pero los cuestionamientos, o al menos lo que ha puesto sobre la mesa el tema de la ley reservada del cobre, tiene que ver con la situación, por ejemplo, de Codelco. Estuvo acá
la semana pasada Oscar Landerreche diciendo que, y lo había dicho también el presidente ejecutivo, que era necesario, era bueno para Codelco que hubiese una modificación, que hubiese un cambio. Lo han dicho exministros de Hacienda, el exministro Velasco, por ejemplo. Había consenso y de hecho fue votado por unanimidad al interior de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ese freno? Bueno, porque si no hay freno alguno. Todos hemos estado... Es que hay un freno porque se avanzó durante un periodo y después se dejó ahí en la Comisión de Hacienda del Senado. Justamente creo yo porque existe una confusión de estos dos planos que estoy señalando aquí. No hay freno. El gobierno está completamente abierto, incluso las Fuerzas Armadas, sus comandantes en jefe lo han señalado en los últimos días. No tienen ningún impedimento para que la ley se revise. Pero el ministro de Hacienda dijo que no era el momento para hacerlo. Sí, y eventualmente se derogue. El momento, yo también dije que no estaba en la agenda y alguien por ahí en el Parlamento dijo que el ministro lea el programa y lo cumpla sin dobleces, como yo había dicho en alguna oportunidad. Bueno, pero yo señalé que había que distinguir entre el programa y la agenda. Yo no hablé del programa, yo hablé de la agenda. Y la agenda es lo que se está discutiendo coyunturalmente y no estaba ahí, no está ahí. En gran parte por la segunda de estos problemas que yo señalé, que requiere de tranquilidad para discutirlo y no se trata de una... No puede ser objeto las capacidades defensivas de Chile de un debate a la ligera, digámoslo así. Claro, pero para ser bien claro, ministro, ¿usted encuentra que es necesario modificar o derogar la ley de reserva del cobre? Para tenerlo bien claro. Es que no hemos contestado esa pregunta básica, entonces me interesa que partamos por eso. Yo contesto todo. Partamos por eso. No, yo contesto todo. Pero espérense que un cogallito, que es el tema de Codelco. Porque el debate sobre la ley apareció por el tema de Codelco en la última semana. No, pero en la última semana esa fue la razón directa, digámoslo así. Bueno, y aquí también hay que distinguir qué pasa con Codelco como empresa y su funcionamiento a partir del deterioro del precio del cobre en el mercado internacional. Ese es un tema específico de Codelco. Entonces, de ahí a inmediatamente hacer la vinculación con la ley reservada, hay que ver si efectivamente está vinculada a los dos, porque la ley reservada del cobre es del año 54. Entonces, por lo tanto, ya ha tenido altos y bajos. Cuando yo fui ministro de Defensa, el precio del cobre estaba en 69 centavos la libra, ni siquiera $1, 69 centavos. Estaba en lo que se llama en el borde del piso que se entrega. Entonces, ya, ahora, ¿cuál es la pregunta? Si usted considera que es necesario modificar o derogar definitivamente la ley reservada del cobre. Bueno, que la discusión lo diga. Pero ¿cuál es su visión, estoy ministro? completamente abierto. No tiene una posición si hay un mejor definida mecanismo, desde luego para el control de los gastos de defensa y que garantice las debidas capacidades de defensa de Chile, está bien. Ya. Cecilia Pérez. Me toca a mí. No, dos cosas. Le voy a hacer una pregunta directa y con mucho respeto, ministro Mario Fernández. Pero antes tocar... Muy fuerte que me hace esa presencia. Viene muy dura con esa prevención. Claro, con esa prevención y con mucho respeto. No, para no andar como gancho con el cariño, el corazón desangrado y todo eso. Pero antes solamente referirme a algo que usted ya ha dicho como en 3 oportunidades a propósito de las encuestas y las malas evaluaciones del gobierno, que la verdadera encuesta va a ser la campaña municipal, o más bien dicho, los resultados municipales. Nosotros el año 2013, en ese tiempo como Alianza por Chile, nos fue desastrosamente mal. Y esa es la realidad. 33%. O sea, tuvimos una diferencia con ustedes, menos 10 puntos. Menos 10 puntos. Por lo tanto, yo creo que en estas elecciones municipales a nosotros nos va a ir mejor que el 2013 y a ustedes les va a ir peor que el 2013. Igual les vamos a ganar. Pero es que, por eso te digo, Pancho, lo que no significa es por tendencia, que significa que la nueva mayoría gana la presidencial. Solamente decir eso. Está bien. A nosotros nos va a ir mejor. La pregunta me la está haciendo. A nosotros nos va a ir mejor. No me roben el estrellato si soy yo. No me ayude, compadre. Y además no nos vamos a ir con las 4 variantes que inventa Pancho Vial siempre para las municipales. Aquí vaya a subir en la popularidad. Solo decirle. Aquí sí, claro, pero Pancho me está opacando. Chile le va a ir mejor en las municipales que el 2013 y a ustedes les va a ir peor. Y ahora va la pregunta. Ministro, yo tengo una alta valoración por el rango de ministro del Interior, por lo que eso significa, como jefe de gabinete, como vicepresidente, cuando la presidenta no está en Chile. Yo creo que últimamente se ha ido perdiendo mucho los valores republicanos, que acá lo conversamos con Eduardo y con tantos otros, que tratamos de elevar el debate. Y por eso mi preocupación
hacia su labor. Más allá de si lo conocen más, si lo conocen menos, sino que al rol que usted desarrolla. Cuando usted fue nombrado por la presidenta ministro del Interior, usted juró, más bien dicho, de que iba a ser leal sin dobleces con la presidenta y con el programa de gobierno. ¿Ah? Textual, con la presidenta Michelle Bachelet y con el programa de gobierno. Las derivadas son muchas, pero esa fue la frase. Y a 3 meses de su andar, yo me pregunto, cuando usted lidera este gabinete, cuando usted ha sido leal sin dobleces con la presidenta Michelle Bachelet, y no cabe ni una duda en eso, cuando usted ve a un gabinete con un 8% de aprobación, cuando usted ve a la presidenta de la República con un 15% de aprobación, cuando usted ve todas las reformas del gobierno con mayor rechazo que aprobación, reformas que son la esencia del programa de gobierno, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿por qué se sigue perseverando? ¿Dónde está el rol suyo de señalar que aquí tenemos que cambiar el rumbo para poder terminar de buena forma este gobierno? Porque yo no creo que exista un masoquismo generalizado por parte del gobierno de cada semana ir reprobando más y teniendo más rechazo por parte de la ciudadanía. Ahí yo creo que falta un rol suyo directo. Usted decía, a propósito de las críticas de liderazgo a la presidenta, acá hay una líder que dirige un timón y lo tiene bien tomado. Es efectivo. Uno puede tomar bien un timón e irse a pique. Y yo creo que eso no es lo que uno no busca. Entonces, mi pregunta hacia usted, ¿cómo usted va a provocar un cambio de rumbo siendo leal a la presidenta o directamente la obsecuencia es tanto que ustedes van a seguir en el mismo rumbo? Ya. Yo parto por el final, no hay obsecuencia aquí. Y haría una precisión respecto de mis frases al asumir ¿Cuál el de todas? cargo. No, la frase que tiene, son 2 frases, en verdad. Yo hablo de cumplimiento al programa, yo dije, yo suscribí un programa al que, digamos, al que soy leal sin doblez. Y en segundo lugar, hablé sobre el rol que cumplen los ministros, y desde luego el ministro del Interior, en un régimen presidencial. En un régimen presidencial, al contrario del régimen parlamentario de todos los países europeos, ¿no es cierto? El régimen presidencial tiene colaboradores directos en los ministros. Por eso que, digamos, en la tradición se llamaban los ministros secretarios, como en Estados Unidos. En Estados Unidos se llaman subsecretarios y subsecretarios, y aquí se llamaban secretarios, y por eso que sobrevivió la denominación subsecretarios, que es bien raro que hayan ministros y subsecretarios, porque subsecretarios ¿de qué secretarios son? ¿Ah? Y son subsecretarios del secretario que era antes un ministro. O sea, la lógica presidencial es distinta a la lógica parlamentaria. En la lógica parlamentaria, además, a los ministros los ponen los partidos para que actúen como parte del partido. Desde luego, el jefe de gobierno, la señora Merkel o el señor Rajoy, qué sé yo, son diputados igual que todos, de algún distrito, y el partido son los jefes del partido. Entonces, pero es que todo eso se sabe, pero hay que decirlo por un medio como este que tiene tanta audiencia, para hacer esa distinción. Porque muchas veces aquí se piensa en una lógica parlamentaria, en circunstancias que el régimen es presidencial. Entonces, espérese. Yo creo que las grandes, los grandes saben que es muy presidencialista el sistema. Yo lo puedo decir sin ninguna arrogancia, y con bastante sencillez. Yo cumplo mis funciones completamente, todas, las que usted me está señalando, todas, las cumplo como se debe, creo yo. Entonces, por lo tanto, no hay obsecuencia, no es obsecuencia, es cumplimiento del deber político. Entonces, ¿se enmienda el rumbo o se sigue con las mismas reformas que están provocando tanto daño a Chile? Eso está sujeto siempre a evaluación. Una evaluación global, completa. Eso es interesante. No, es interesante, pero no es que sea interesante. Es que no lo ha dicho nadie antes, ministro. ¿Qué es lo que está sujeto a del gobierno? La reforma. No, el rumbo me dijo usted, no me meta la... Pero el rumbo usted, son las reformas. No, espérese. No, es que ahora voy a la reforma. Ahora voy a la reforma. Mire, las reformas, digámoslo así, hay una especie de secuencia. Empieza desde abajo, al principio del gobierno, se inicia un despliegue amplio de reformas, tanto en su difusión como en el envío concreto de proyectos de ley. Un despliegue abierto y profundo.
desde la reforma tributaria, y se anuncian las que vienen en materia educacional, materia laboral, materia constitucional. Ahí bien, se despliega. El gobierno el primer año tuvo una especie de frenesí de actuar rápido y en todas las áreas. Bueno, eso se inició. El segundo año aparecieron temas, la judicialización de la política, por ejemplo, que abarcó a todo el espectro del sistema político nacional, y el deterioro de la economía internacional, que fue en ese segundo año muy pronunciado, que tuvo un impacto directo en varias de las reformas, desde luego en el financiamiento que se había logrado con la reforma tributaria para la reforma educacional. Entonces, por lo tanto, digámoslo así, este despliegue tuvo una detención ahí y se vio envuelto en una crisis. Hay una crisis externa a las reformas mismas. Y además, porque la naturaleza de las reformas inevitablemente iba a traer discrepancias, observaciones, reparos y oposiciones variadas. Una reforma educacional, afecta a todas las familias y a todas las familias. Entonces, por lo tanto, claramente, y si siguen las encuestas así, las personas están en desacuerdo con las reformas tal como han sido planteadas porque no les gusta esto, no les gusta lo otro. Pero si dice, ¿usted está de acuerdo con que haya una reforma educacional? Contesta que sí. Pero bien hecho. Ahora, momento. Es que aquí viene lo más paradojal de todo. Que muchas y muchos que se opusieron a la reforma y que se oponen a la reforma, se lamentan hoy día y dicen, no, es que están mal hechas. En circunstancias que deben estar contentos que están mal hechas porque estaban en contra de la reforma. Entonces dice, bueno, esto de que no, nadie duda de la reforma, pero... ¿Cuál es la lógica de una reforma? Bueno, entonces, por lo tanto... No, espérese. Por lo tanto... que termine porque estamos ya... Por lo tanto, tiempo. Cecilia, porfa. Por lo tanto, las reformas han pasado por su peor momento en términos de su despliegue. Ahora va a venir la consolidación de la reforma, la claridad y sus efectos benéficos en la sociedad. Y por lo tanto, por eso que soy optimista, no soy optimista por una cosa rara de ir contra Tengo que ir a la pausa, yo sé que tiene muchas ganas de decir cosas, pero tengo que ir a la pausa. Encuesta empresario vamos y de confianza en los medios de comunicación social. Para tener el cuadro. Vamos a ir rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso con más. Bien, comenzamos ya a despedir esta edición de Estado Nacional. Le agradecemos al ministro de Interior, Mario Fernández, por habernos acompañado en este debate, a nuestros panelistas, por supuesto, y a ustedes en sus casas por acompañarnos este domingo. Los dejamos invitados para, por supuesto, los próximos capítulos. Vamos a tener un breve receso ahí por Fiestas Patrias, pero volvemos con más, celebrando y seguimos celebrando estos 10 años de Estado Nacional. Que estén muy bien, que tengan un muy buen domingo. Muchas gracias.